Estamos en el cementerio del Poble Nou ante la tumba de Tórtola Valencia y de su hija adoptiva. Tórtola Valencia fue una de las grandes divas de los primeros 30 años del siglo XX. Coreógrafa, danzarina, con fama de femme fatale, cosmopolita, extravagante, snob, misteriosa, culta y seductora con aires de diva excéntrica, muy independiente y una verdadera feminista avant la lettre. Tórtola Valencia hizo realidad una frase de Eugenie Dors: para salvarse del olvido hay que crear una leyenda. Esta es su historia. Carmen Tórtola Valencia vino a nacer en Sevilla en 1882. Era hija natural de Florence Tórtola Ferrer, catalán de Lleida, y su madre era una chica andaluza que había conocido en Barcelona, Georgina Valencia Valenzuela, aunque la leyenda dice que fue hija ilegítima del duque de Montpensier. En Londres, los padres dejaron a la niña al cuidado de una familia de la alta burguesía. Ellos emigraron a México. Ya no los verá más porque morirán en Oaxaca, en 1891 el padre y en 1894 la madre. Gracias a su familia de acogida, pudo desarrollar sus cualidades. Estudió en buenos colegios, dibujo, danza, tenía gran facilidad para las lenguas, llegó a dominar hasta 5 idiomas. En 1906 murió su protector, por lo que tuvo que ponerse a trabajar a sus 26 años. Desde joven le obsesionaba la idea de la independencia y puso todo su empeño en vivir del baile. Debutó con un papel secundario en el Gaiety Theatre de Londres, en el espectáculo de varietés Habana. Los críticos se fijaron en ella. Después fue de tourné por Europa actuando en Copenhague, Viena, Berlín, Nuremberg, Múnich y París, donde actuó en el Folies Bergère con el sobrenombre de La Bella Valencia. En esta ciudad vio danzar por primera vez a Loie Fuller e Isadora Duncan, y ello cambió definitivamente su visión de la danza. Tenía que ofrecer algo único, nuevo, y para ello empezó a crear sus propias coreografías y escenografías. También tenía como referentes a la bella Otero, que triunfaba en París, a los innovadores ballet rusos de Diaghilev, con Nijinsky, que acababa de debutar en Moscú, Ana Paulova, o la pionera de los bailes exóticos Lola Montes, la irlandesa que triunfó como española. Muchos comparaban a Tórtola Valencia con Mata Hari, la danzarina de los bailes exóticos que acabó fusilada por espía. En 1909 sufrió un grave accidente teniendo que mantener reposo durante algunos meses. Carmen aprovechó ese tiempo para documentarse sobre las danzas exóticas y el folclore mundial. En París ya era toda una figura cuando el príncipe bávaro Francisco José se fijó en ella invitándole a unas vacaciones en Lucerna. Todo apuntaba a que había encontrado a su príncipe azul, como le había ocurrido a Anita Delgado, una bailarina de la que se había enamorado el Maharajá de Calcuta y ahora vivía una vida de ensueño en la India. Pero Carmen no estaba dispuesta a perder su libertad por ningún hombre. Tras una temporada de descanso, la artista reapareció en los escenarios con un aspecto mucho más sofisticado y un estilo más personal. Había nacido la estrella Tórtola Valencia.
En Madrid bailó la danza del incienso en el Teatro Romea de la calle Carretas. Pero no fue del agrado de los madrileños, acostumbrados a los picantes espectáculos de varietés. Estaban más interesados en figuras como Pastora Imperio, que acababa de casarse con el famoso torero El Gallo. Era la primera vez que una folclórica se casaba con un torero. Aún no sabían que el matrimonio no duraría ni un año. ¡Caramba! ¡Carambita y carambola! Al año siguiente, Tórtola volvió a la capital para actuar en el Ateneo de Madrid. Eso ya fue otra cosa. Aquí conoció a algunos de sus mejores amigos. A Pepito Zamora, dibujante y diseñador, formado en el taller de Paul Poiret en París y que vestía a grandes artistas como La Chelito. Pues a Concha Piquer. Escúchame, marinero, y dime, ¿qué sabes de él? Y sobre todo al marqués Antonio de Hoyos y Vinent, un escritor extravagante, anarquista, homosexual. Era la compañía ideal para acallar las bocas que chismorreaban acerca de su sexualidad. La inteligencia y la gran cultura de Tórtola admiraron a intelectuales como Emilia Pardo Bazán, que decía de ella que era la reencarnación de Salomé, Jacinto Benavente, Valle Inclán, Eugeni d'Ors. Pío Baroja decía que tenía un andar felino. Y Rubén Darío la bautizó como la bailarina de los pies desnudos. A partir de su debut en Madrid, la artista empezó a actuar en solitario. En Barcelona aprovechó para rodar 2 películas con el pionero del cine Joan María Codina. La Pasionaria, producida por Condal Films, estrenada en el Teatro Imperio, y Pacto de Lágrimas, un drama estrenado en el Cine Dorado el 22 de noviembre de 1915. Y presentó su espectáculo Danza Gitana con vestuario de Zuloaga y música de Enrique Granados en el Liceo, en un homenaje a María Barrientos. Al final de la función fue agasajada en el Café-Restaurante Royal junto a la Rambla por la élite intelectual barcelonesa. En los postres cantó su amiga Raquel Meyer, para la prensa su rival. Solamente quiero un foco que esté conmigo durante toda mi actuación. Pompeu Gené, alias Peyus, publicista y dramaturgo, la descubrió a los círculos artísticos e intelectuales de Barcelona, sobre todo cuando Carmen se le declaró ferviente defensora de una república catalana. Pintores como Ramón Casas, Anglada Camarasa, Julio Romero de Torres, Zuloaga o Rafael de Penagos se la rifaban para que posase como modelo. Esteve Monegal y Prats acababa de fundar la empresa de perfumes Milurgia y escogió a Tórtola Valencia para ser imagen de su perfume Maja. Los hermanos Plana pintaron el cartel, que en los años 20 será retocado por Edouard Gené, diseñador del frasco. Pronto será famosísima en toda América. Llegó a Nueva York en el vapor Alfonso XII. Su debut en el Century Theatre fue un clamoroso éxito. Después siguieron los de Brasil, Chile, Perú, Uruguay, México, Guatemala, El Salvador, Panamá y la República Dominicana. Fue en estos viajes cuando empezó su colección de arte precolombino.
Se retiró del espectáculo el 15 de marzo de 1930 en Guayaquil, Ecuador, en su mejor momento. Quería mantener su leyenda y halo de misterio. Atrás había quedado su desbocada vida social, los viajes y la adicción a la morfina. Ahora era budista, vegetariana y quería disfrutar de una vida más tranquila con la joven catalana Ángeles Magret Vila. La había conocido en Sudamérica y para no tener problemas por convivir con otra mujer, la adoptó legalmente como hija. Las dos llegaron a Barcelona para instalarse definitivamente en una torre de la calle Mayor de Sarriá, en el número 232. Sus últimos 22 años los dedicó a recibir a sus amigos y a sus grandes pasiones, la pintura, la filatelia y a ampliar su ya excelente colección de arte funerario precolombino. La que fuera considerada antaño una de las mujeres más bellas del mundo, murió olvidada de un ataque al corazón en los brazos de su amada Angelita, su fiel amante, compañera, secretaria y para el mundo su hija. Ángeles fue enterrada junto a ella el 1 de agosto de 1963. La que fue gran artista Carmen Tórtola Valencia descansó en la paz del Señor el 13 de febrero de 1955 y su agradecida hija adoptiva Ángeles Magret Vila y Tórtola la acompañó en su eterno descanso el 1 de agosto de 1963. A Tórtola se le dedicó una pequeña plaza en el barrio de Sarriá,